Dentro del capítulo Puebla, ayer usted mencionaba en la conferencia Sí. sobre la nueva iniciativa del gobernador Moreno Valle. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, es una iniciativa con la que el actual gobernador, que tiene por tema, mejor dicho, algo con lo que el actual gobernador se comprometió, ¿no? En su primer discurso prácticamente, diciendo que iba a despenalizar, que iba a enviar una iniciativa para despenalizar los que conocemos como delitos de prensa, que es el caso concreto de la difamación y la calumnia. Lo que hace el gobernador es, en su iniciativa, es sacarlos del Código de Defensa Social. En Puebla no tenemos código penal, se llama Código de Defensa Social, que toca la materia penal, pues, y enviarlos al Código Civil bajo la figura de daño moral. De entrada, despenalizar tanto la difamación como la calumnia, en AME nos parece bien. Es una tendencia que se está siguiendo prácticamente en todo el mundo. Lo que sí nos alertó fue la manera en que se establece esa iniciativa. Es una iniciativa que, si bien los despenaliza, introduce la figura del daño moral, como existe en muchos lados, que se entiende por daño moral el daño que una persona pueda sufrir en su psicología, su persona, etcétera. Es bastante vaga la definición de daño moral, ¿no? Y después agrega la iniciativa que el daño moral se sancionará conforme lo establezca un juez, pero no nos dice cuáles son los parámetros que va a tener este juzgador, lo cual eso ya deja en indefensión a cualquier persona, no solo a quien trabaje en asuntos de comunicación profesionalmente, sino de cualquier persona, porque a la par y forzadamente establece en aras del derecho de réplica que la persona que sea culpable de daño moral tiene que publicar por cuenta de ella la rectificación de la información falsa, ¿verdad?, en el medio de comunicación en el cual apareció, etc. Y para hacerlo, la iniciativa del gobernador prácticamente calca el artículo 27 de la ley de imprenta, que es una ley de 1917, es decir, del siglo pasado, y es una ley previa a que entrara en funciones la propia Constitución. Calca pues ese artículo 27 y solo sustituye periódicos por persona, lo cual es terrible, porque eso también implica deslindar en un momento dado a las empresas de comunicación, y no aborda cuestiones que tendrían que ir a la par, que ciertamente no tienen que ir en la iniciativa, pero que se debía pedir que el Congreso trabajara en algo como lo que existe en el Distrito Federal, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Con relación a la noticia en televisión, dice, lo que nos presentan en la televisión es la punta del iceberg, pero la masa que está abajo, eso es el contexto y eso es la información. Eso no nos presenta la televisión. Con esta idea de muchas noticias en pocas palabras, no son muchas noticias en pocas palabras, es mucha desinformación. Porque finalmente, si la noticia no sirve para tomar una postura propia, cada persona, ante lo que acaece en su entorno, sea el inmediato, ¿no?, sea el nacional o sea el internacional, eso no es información, ¿no? Porque finalmente la información nos permite tener una postura de nuestro entorno y nos permite en un momento dado tener mejores elementos para tomar decisiones. Y el que nos presenten las noticias así, tal cual, eso no nos da nada. Eso es nada más fruto de que las televisoras en México,
como dice Javier Corral, pues son televisoras fenicias. Lo que interesa es la ganancia sin importar las pérdidas sociales. Entonces, somos esclavos del rating. Ese es el problema, particularmente con la televisión abierta. Hablando de ese rating, a veces también se puede manejar que haya una limitación en cuanto a la información que se va a transmitir. A ver, ese es el problema que tenemos. Primero, que tenemos una ley federal de radio y televisión que ya tendríamos mucho de ganancia si se respetara, porque no se respeta. Pero además la ley es coja. La ley es coja porque hay que revisar la historia de la aparición de los medios en México, siempre coludidos con el poder político. Así aparecieron. Vamos, no olvidemos cuál es la primera transmisión de televisión. La primera transmisión de televisión es un informe del presidente de la República, que es Miguel Alemán. Miguel Alemán, que tenía un canal de televisión, ¿no? Que, por supuesto, tenía quien le prestaba el nombre, que era el señor Farrell, ¿no? Estamos hablando del Canal 4. Entonces, siempre se dio, pues, esa colusión. Entonces, tenemos una ley que en la práctica, con la que se ha jugado un poco, ¿no? En la que, bueno, como tú ejecutivo me das la concesión, yo no te critico demasiado, pero tú dame chance de hacer muchas cosas, ojo, con un bien de la nación, porque la radio y la televisión utilizan el espectro radioeléctrico, y el espectro radioeléctrico lo ubicamos, ¿dónde? En el espacio aéreo nacional, que según la última parte del párrafo cuarto del artículo 27 constitucional es propiedad de la nación. Entonces, lucran con un bien propiedad de la nación y no respetan las leyes. Ese es un problema. Pero por esta colusión, repito, que existe con esta relación perversa, con este matrimonio perverso entre particularmente las grandes empresas mediáticas, ¿no? Y el poder en turno, sea del color que sea. Bueno, retomando un poquito sí. Sobre la cuestión de ayer de la... decíamos pues que a la iniciativa que envía el Ejecutivo le falta a la par, no exactamente para el Código Civil, sino le falta a la par una legislación como la que existe en el Distrito Federal, que tiene que ver con la responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. En esa legislación del Distrito Federal se delimita pues hasta dónde no, hasta dónde sí y hasta dónde no, pero además incluye un apartado, ¿sí?, que tiene que ver con finalmente probar, en el caso de los servidores públicos, la malicia efectiva. Es decir, cuando un servidor público sienta que ha sido vulnerado y quiera utilizar la figura esta del daño moral, tiene que probar que la información se dio solo con la intención de dañar. Tiene que probar que se dio a sabiendas de que la información era falsa, ¿no? Entonces, necesitamos a la par eso, porque así como viene la iniciativa del Ejecutivo, que repito, es loable que se despenalice tanto la difamación como la calumnia, pero así como viene, nos deja en la indefensión no solo a los trabajadores de los medios, sino a cualquier ciudadano, de que por expresar algo, cualquiera que tenga, como dicen por ahí, la piel muy blandita, se siente ofendido. Y entonces vamos a depender de cuál es el concepto que tenga un juzgador, porque el juzgador no tiene parámetros claros para decidir, ¿no? Por cierto, es el mismo problema que tenemos en el artículo 6 constitucional, que dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa, a menos que ataque a la moral, y ahí empiezan los problemas, porque uno dice, ¿la moral de quién?
aquí hay una laguna porque estamos confundiendo dos tipos de normas. Una es la norma jurídica, que tiene sus características propias, y otra es la norma ética o la norma moral. Y cuando empezamos a no distinguir los parámetros para establecer a dónde está la norma jurídica y a dónde está la norma moral, nos complicamos mucho. Esa ha sido una complicación que ha tenido la construcción jurisprudencial del derecho a la información en México, ¿no? Podemos revisar lo que ha pasado, ¿no? En alguna ocasión, incluso como está demasiado ambiguo, en alguna ocasión el derecho a la información, en ocasión de que el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con base en el artículo 6 constitucional, antes de la modificación, ¿no? El derecho a la información será garantizado por el Estado, y con base en el artículo 8 de la Constitución, que es derecho de petición, solicitó a la Secretaría de la Hacienda el monto total de la deuda externa de México, y por supuesto no le respondieron. Claro, como buen abogado y además constitucionalista, Burgoa Orihuela, ¿qué hizo? Promovió un amparo, refiriendo que las garantías que se le habían violentado era el 6 constitucional y el 8. Y la Corte decidió, y la Corte ¿cómo interpretó el juzgador? El juzgador interpretó diciendo que el derecho a la información más bien era un derecho de los partidos políticos, porque se había dado a la par de la reforma política de 1977. De ese tamaño, pues, ¿no? Después hubo otra construcción jurisprudencial que fue interesante porque tuvo que ver con el caso Aguas Blancas, por ejemplo, ¿no? Este caso sonado que finalmente dio como consecuencia la deposición de un gobernador en el estado de Guerrero, que incluso la Corte, como se previó violación a los derechos humanos, la Corte envió una comisión de investigación. Y entonces la Corte ahí dice, sí, es válido, es el derecho a la información, pero el problema es que aquí la Corte lo amarra a derecho a la verdad, que también es un asunto bastante complejo. Si nos ponemos a hablar de la verdad, digo, nos podemos poner a hablar de la verdad, pero entonces hagámoslo desde la filosofía, y en particular desde la metafísica, es decir, ontología y epistemología a la vez, ¿no? Entonces, demasiado. Y así sucesivamente, pues, esas han sido, pues, las diferentes construcciones jurisprudenciales del derecho a la información, ¿no? Por eso, volviendo al asunto de la iniciativa, nos parece que, repito, loable que se despenalice, es la tendencia mundial, pero necesitamos poner algunos candados, porque si no, más que ayudarnos, una ley deficiente puede dañar mucho más, puede perjudicar más que auxiliarnos en la defensa del derecho. Sí, hablando de la verdad, como usted menciona, se buscará la verdad jurídica, la verdad como es, o una verdad formal, ahora tocando el tema civil. Así es, así es. Y es importante que exista una ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen, porque también sabemos, y hay que reconocerlo, que hay personas y hay medios también que aprovechan este derecho fundamental que es la libertad de expresión para cometer fechorías, y son capaces de dañar la imagen de cualquiera. Entonces sí, quien aproveche este derecho para dañar a alguien, me parece que tiene que ser sancionado, porque un derecho fundamental como es la libertad de expresión tiene límites, y los límites tienen que ver con no pasar sobre los derechos de las personas. Y hay un derecho fundamental que es este derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Claro, en la época en que vivimos, como que estos derechos no se toman mucho en cuenta, particularmente como comentábamos hace rato, con esos programas de espectáculos, ¿no? Donde no interesa, como bien comentabas,
cuál es la trayectoria artística o incluso cuál es la trayectoria política de un personaje. Lo que interesa es el chisme, lo privado. Y esto es así porque a raíz de la aparición de los medios, particularmente los medios electrónicos, ha habido una mutación de las cosas. Parece ser que hay una tendencia a privatizar lo público, es decir, lo que de verdad es de interés para todos nosotros, y publicitar lo privado. Y podemos citar un ejemplo concretito en la persona del senador Santiago Krill Miranda. Santiago Krill Miranda, que puede ser no santo en mi devoción, ciertamente, no nos olvidemos que Santiago Krill Miranda operó en la época del secretario de Gobernación para que a Televisa se le concedieran los casinos, ¿no? El Play City y todos estos permisos para juegos. Y operó para que la noche del 10 de octubre de 2002 Fox emitiera el famoso decretazo con lo que les condona una serie de impuestos, particularmente a la radio y a la televisión. Y además, en esa misma noche, Fox hace un nuevo reglamento a la Ley Federal de Radio y Televisión. Y el operario de todo eso, el operador de eso, fue Santiago Krill. Cuando Santiago Krill no es el elegido para estar en la batalla por la presidencia de la República por parte del Partido Acción Nacional, todos lo sabemos, su premio de consolación fue una senaduría, y era el líder de la bancada del PAN en el Senado. Pero ¿qué pasó? En ocasión de la ley Televisa, y cuando un grupo de senadores interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, a Santiago Krill y a señor senador se le ocurre decir: si la Corte no modifica, el Senado tiene que modificar, porque estas modificaciones a la ley son inconstitucionales. Eso sí, ya no le gustó a Televisa. Y entonces Santiago Krill dejó de estar en las pantallas de Televisa, particularmente. ¿Y eso qué implicaba? Que no estuviera la fracción parlamentaria del PAN, del Senado, en la práctica, ¿no? Es más, en un programa, en un noticiario, donde estaba Santiago Krill, pero también les interesaba que apareciera otro personaje que estaba junto a Santiago Krill, tuvieron la desfachatez de colocar la imagen del senador blur para que saliera borrosa. Vamos, decimos, Santiago Krill puede no ser santo en nuestra devoción, caramba, pero es un senador de la República, es un representante popular. En ese sentido es algo que es alguien que nos interesa, porque es un personaje público, es un servidor público. Y vino después toda la presión para quitar al senador, ¿sí? ¿No? Que de hecho lo quitaron, ya no fue el líder de la bancada, ¿no? Pero además vino el desquite, destaparon su vida privada, su relación con una actriz, ¿no? Etcétera, etcétera, cosa que sabemos y de la cual no quiero andar porque estoy en contra de estas cosas. Pero caramba, eso es privado, eso no nos interesa. Entonces, es este juego. Nos privatizan lo público, nos publicitan lo privado, ¿no? Estamos ante la escenificación de muchos temas, ante la espectacularización de la noticia, ¿no? Bueno, y eso es así, ¿no? Porque no se cumple la ley, por una parte, y por otra parte porque no hay una ley todavía lo suficientemente clara para regular, y además que se somete a regulación a quien, repito, hace uso de un bien de la nación para explotarlo. Claro, concedido por el artículo 27 de la Constitución, pero que no se olvide que es un bien de la nación. Y como finalmente concesionarios de un bien de la nación, tienen responsabilidades que cumplir y tienen una legislación que acatar. Bien. ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues simplemente que necesitamos pues esta promoción del derecho a la información en todos sus aspectos, porque de ello depende, decimos, que tomemos mejores decisiones, de ello depende
que tengamos mucho más elementos para responder a lo que nos acontece alrededor todos los días, en el ámbito muy cercano de lo cotidiano, pero también en el ámbito local, en el ámbito nacional y aún en el ámbito internacional. Delitos de prensa, que es el caso concreto de la difamación y la calumnia. Lo que hace el gobernador en su iniciativa es sacarlos del Código de Defensa Social. En Puebla no tenemos código penal, se llama Código de Defensa Social, que toca la materia penal, pues, y enviarlos al Código Civil bajo la figura de daño moral. De entrada, despenalizar tanto la difamación, que la persona que sea culpable de daño moral tiene que publicar por cuenta de ella la rectificación de la información falsa, ¿verdad?, en el medio de comunicación en el cual apareció, etc. Y para hacerlo, la iniciativa del gobernador prácticamente calca el artículo 27 de la ley de imprenta, que es una ley de 1917, es decir, del siglo pasado, y es una ley previa a que entrara en funciones. Como la calumnia, en AME nos parece bien, es una tendencia que se está siguiendo prácticamente en todo el mundo. Lo que sí nos alertó fue la manera en que se establece esa iniciativa. Es una iniciativa que, si bien nos despenaliza, introduce la figura del daño moral, como existe en muchos lados, que se entiende por daño moral el daño que una persona pueda sufrir en su psicología, su persona, etcétera. Es bastante vaga la definición de daño moral, ¿no? Y después agrega la iniciativa que el daño moral se sancionará conforme lo establezca un juez, pero no nos dice cuáles son los parámetros que va a tener este juzgador, lo cual eso ya deja en indefensión a cualquier persona, no solo a quien trabaje en asuntos de comunicación profesionalmente, sino de cualquier persona, porque a la par y forzadamente establece en aras del derecho de réplica. Dentro del capítulo Puebla, ayer usted mencionaba en la conferencia, Sí, sobre la nueva iniciativa del gobernador Moreno Valle. ¿Qué nos puede decir al respecto? bien. Es una iniciativa con la que el actual gobernador, que tiene por tema, mejor dicho, algo con lo que el actual gobernador se comprometió, ¿no? En su primer discurso prácticamente, diciendo que iba a despenalizar, que iba a enviar una iniciativa para despenalizar los que conocemos como